Bueno, vamos a hablar de coronavirus con Sí. Rosana Lopresti y sobre muchas dudas que van surgiendo a lo largo de los días respecto de cuando dan los números, Rox. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué cantidad de gente se recuperó? Si se recuperó, ¿quiere decir que están dados de alta? Claro, si ¿Qué? están bien o no están bien, Exacto. qué pasó. Pero primero que todo veamos en estas placas, porque nosotros pensábamos que ya estaba todo solucionado, que lo peor ya había pasado, pero no. Mirá lo que pasó entre mayo y junio. Se duplicaron los casos. 15 casos se registraron en todo el mes de mayo y de lo que llevamos de junio, 33 casos. A ver, estos últimos casos de las últimas semanas nos han hecho a pensar que algo no estamos haciendo bien, nos hemos relajado demasiado. Vamos a analizar cuál es la situación del paciente aquí en nuestra provincia, esto de los recuperados, con Pablo Melonari, que él es infectólogo, que está allí en el Hospital Noti, que también es asesor del Ministerio de Salud de la provincia, de Ana María Nadal. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos los que nos están viendo. Bien, bueno, ya repasamos lo que pasó entre mayo y junio, pero ahora veamos qué fue lo que sucedió en estas últimas 24 horas con respecto a los casos que se han notificado. Y te cuento, bueno, vos seguramente ya lo sabés, lo vemos aquí en la pantalla. Ayer, 2 nuevos casos. En total, desde que comenzó la pandemia aquí en nuestra provincia, se han notificado 127 casos positivos. De estos, Dani, 32 internados, 86 recuperados y 9 muertos. Bueno, vamos a analizar en detalle cuál es la situación de los pacientes aquí en nuestra provincia. Estos 32 internados, sabemos que hoy por hoy ya no queda nadie en terapia intensiva. El último fue el caso 98. Bueno, ¿cuáles fueron las características de este paciente que fue trasladado a terapia intensiva? Bueno, en respecto, es decir, nosotros en el hospital pediátrico hemos tenido recién 2 casos, ¿no? Pero sabemos que la enfermedad de COVID-19 puede dar en la mayor parte de los pacientes formas asintomáticas o formas leves de la enfermedad. Hasta un 15% de los pacientes pueden presentar formas moderadas y, un menor porcentaje de pacientes estas formas graves o críticas que requieran terapia intensiva. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, particularmente para las formas leves, no hay tratamiento para esto. El tratamiento nosotros técnicamente le llamamos tratamiento de sostén, y esto se refiere a si el paciente tiene dolor de cabeza, uno da un analgésico; si tiene fiebre, bajamos la temperatura; si tiene vómitos, uno puede cortar los vómitos con alguna medicación, pero claramente en estos casos, en la mayoría de los casos, que son casos leves, este tratamiento de sostén ayuda a que el paciente solo, con su sistema de defensas, vaya resolviendo, Pablo. y eliminando el virus de su cuerpo. Sí. Pablo, bueno, vos decís que es este tratamiento de sostén. ¿Están internados o este tratamiento de sostén lo hacen en la casa? Porque viste que en Buenos Aires los asintomáticos, por ejemplo, Vidal o su pareja, Lizzy Tagliani, bueno, están haciendo este tratamiento de sostén en sus viviendas. ¿Aquí cómo es la situación en nuestra provincia? Nosotros, por el momento, debido a que no hay documentación de circulación comunitaria en la provincia, la finalidad de internar a todos los pacientes sospechosos y fundamentalmente los pacientes una vez confirmados es bloquear el caso para reducir el índice de contagio. Nuestra situación epidemiológica es muy diferente a la que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, y probablemente si uno llegase a tener ese nivel de circulación comunitaria, pues entonces las medidas desde el punto de vista técnico y seguramente ministerial también van a ser diferentes, y probablemente los casos leves, sean manejados en lugares especiales en donde se los va a controlar hasta que dejen de contagiar, y las formas moderadas o graves, serán las que realmente se internen. Pero por el momento, frente a esta falta o certificación de circulación comunitaria en nuestra provincia, es que la finalidad de internar, ya sea a los pacientes leves como a los pacientes moderados y graves, tiene
como final objetivo fundamentalmente las formas leves, el bloqueo del caso para evitar mayor cantidad de contagios. Pablo, sí. discúlpame Roxy, ¿por qué algunas personas contagian a muchos y otras no tanto? ¿Tiene que ver con el movimiento que tuvieron durante esos días o con la capacidad de contagio que tienen por su carga viral? Sí, es diferente Hay pacientes que pueden tener muy poca carga viral y la verdad que su posibilidad de contagio es baja. También es cierto que es muy importante, digamos, el tiempo de permanencia con el paciente que está infectado. Es decir, siempre que hablamos de enfermedades infecciosas, la posibilidad de contagio depende de varios factores. Uno, nosotros le llamamos el inóculo. Mientras mayor es el inóculo, eso significa mientras mayor cantidad de virus tiene la persona en sus secreciones, mayor posibilidad de contagio. Hablamos también de la persona que está en contacto. Perdón que te interrumpa. ¿Cómo se dan cuenta de esa carga viral? Esto depende mucho de cada organismo, ¿no? Ajá. Es decir, y depende de las defensas de cada organismo. Hay personas que, digamos, sus defensas, a pesar de que es un virus desconocido, logran evitar que haya una gran cantidad de virus en sus secreciones. Pero sabemos que, particularmente entre el día 1 y 2 y máximo el día 5, entre el día 5 o 6, serían los momentos de máxima, cantidad de virus en las secreciones y por lo tanto la mayor posibilidad de contagiosidad. Es decir, desde el inicio de los síntomas hacia el día 5 o 6, digamos, sería la mayor posibilidad de contagio si uno padece COVID-19. ¿Y el tiempo de permanencia del paciente en el hospital? Bueno, el tiempo de permanencia en el hospital de un caso confirmado, nosotros para poder evaluar el alta de un paciente debemos tener certificación de que ese paciente dejó de contagiar. Entonces lo que hacemos es, el paciente se lo interna, al día 10, entre el día 10 y 11 se hace un nuevo hisopado nasal o faringio. Si este hisopado da negativo, a las 24 horas se vuelve a repetir y si esos dos hisopados dan negativos, pues entonces uno, digamos, certifica que ese paciente no está contagiando y, digamos, se le da el alta. Bien. ¿Cuál es la característica de los internados? Sabemos que teníamos recién los datos, 32 internados. Bueno, ¿cuáles son las características de estos pacientes? Bueno, las formas de presentación más frecuentes que uno está observando, fundamentalmente en adultos, son las infecciones respiratorias, ¿no? Y pueden ser infecciones respiratorias altas, porque algunos pacientes internados, inclusive adultos o pediátricos, tienen cuadros respiratorios leves, altos, y otros tienen formas de neumonía que requieren oxígeno y son las que nosotros denominamos como formas moderadas. Y finalmente los pacientes graves, digamos que pueden manifestarse de diferentes maneras, no solamente como infecciones pulmonares, pueden generar otras manifestaciones clínicas como enfermedades neurológicas, enfermedades renales, enfermedades cutáneas. Es decir que la variabilidad de presentaciones también de la enfermedad, más allá que las más frecuentes son las respiratorias, digamos, son múltiples y por eso es que uno va viendo cómo la definición de caso en función de cómo se va conociendo la presentación del virus, se van cambiando y modificando, digamos, la definición de caso sospechoso. ¿Y la edad promedio de las personas que están internadas? Bueno, en general se ha visto que la edad promedio de afectación es decir, por ahora para nuestra provincia todos los casos confirmados están internados, ¿no? Entonces, se ha visto que las mujeres entre 25 y 34 años, digamos esto según el reporte del día de ayer del Departamento de Epidemiología de la provincia, las mujeres entre 24 y 32 años aproximadamente son las más frecuentemente infectadas y los varones mayores de 42, 43 años son, digamos, el grupo de varones más frecuentemente afectados. Aunque no hay diferencias significativas en cuanto a la afectación varón-mujer, prácticamente varones y mujeres
tenemos las mismas posibilidades de infectarnos, igual que los niños. Es decir, la diferencia está en que los niños se pueden infectar igual que los adultos, pero en general, particularmente para el ámbito pediátrico, estas infecciones son más leves y menos complicadas que en los adultos. Bien, qué buenos datos que nos estás pasando. Bueno, al comienzo nosotros decíamos, pasó una cosa en mayo, en junio pasó otra, 33 casos, se duplicó en relación a lo que pasó en mayo. Nos hemos relajado y consejos muy breve para cerrar el móvil, Pablo. Bueno, creo que algo sumamente importante, nosotros desde el Ministerio hemos estado trabajando con la reapertura de las distintas actividades. Gran parte de las actividades, digamos, están autorizadas a realizar bajo protocolos estrictos, pero lo que uno está viendo es que, digamos, muchas personas están saliendo, digamos, sin todo esto que hemos aprendido, digamos, en estos meses previos en donde la cantidad de casos era menor, que era, digamos, la higiene correcta para toser, estornudar, el lavado de manos frecuente, salir lo justo, indispensable, respetar el número de personas a la hora de llevar a cabo las reuniones. Todas estas cosas que se han infringido han llevado a que, digamos, sumado al incremento de salidas para poder activar digamos, nuestra sociedad, porque es necesario también desde el punto de vista económico, social, etcétera, digamos, hace que los casos vayan incrementando. Entonces, la principal recomendación es, hay que salir, cumplir con los protocolos y más que nunca ahora, digamos, llevar y poner en práctica todo lo que aprendimos individualmente para poder cuidarnos a nosotros, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Bien, buenísimo tu mensaje, Pablo. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, por gracias. favor, encantado de escucharlo, que nos den, digamos, un poco más de información para tener conocimiento, para tener información es fundamental. Bueno, cerramos el número, lo que decía el doctor, lo vemos en la siguiente placa. A ver, desde que comenzó, Dani, la pandemia aquí en nuestra provincia, 14 personas ingresaron a la unidad de terapia intensiva. Estamos hablando de la cantidad de pacientes, el 15,75%. Después, 67,2%, esto implica que 7 de cada 10 se recuperó. Y este dato, digo, nos tenemos que quedar con esto, es importantísimo. Y el tiempo de internación, de acuerdo a lo que decía el doctor, es entre 14 y a 21 días, dependiendo de la carga viral que tiene el paciente, y les dan de alta, obviamente, cuando observan que ya no contagia más. Claro, está buena esa explicación, ¿no? Más que nada la razón de por qué las personas, la totalidad de las personas con COVID-19 están internadas aquí en la provincia de Mendoza, a veces no tiene que ver con su cuadro de salud, sino con la necesidad de aislarlos para evitar más contagios. Si llega, ojalá que no, pero si llegara a haber otra situación de mayor cantidad de contagios, los que están con pocos síntomas o no tienen complicaciones se quedan en la casa haciendo la cuarentena. Nuestro sistema sanitario es diferente a lo que está, sucediendo en Buenos Aires. Gracias, Roxy. Muy lindo, gracias.